Mi nombre es Jorge Curinao. Los quiero invitar para la presentación de mi libro, Restos de Ciudad, el próximo domingo en la Sala Villarreal del Complejo Cultural, en el marco de la Feria Provincial del Libro. Restos de Ciudad es un libro de poemas, es la primera obra que va a editar el Fondo Editorial Santacruceño, y me va a acompañar la directora provincial de Cultura, Gabriela Luque. Así que bueno, nos vemos el domingo y están todos invitados. Bienvenidos a todos, a todas. Les voy a ir contando acerca de Jorge Curinao. Jorge Curinao nació en Río Gallegos, Santa Cruz, en 1979. En el año 2006, su libro Sábanas de Viento fue elegido para ser publicado en la selección Mi Primer Libro, organizada por la Municipalidad de Río Gallegos. Posteriormente publicó Plegarias del Humo en 2009, Cactus en 2010, Nadando en 2012, Otros Animales en 2014, Gorriones de la Noche en 2020 y Los Álamos Cantan en el Viento, antología, en 2021. Algunos de sus poemas fueron incluidos en la Antología Federal de Poesía Patagónica, publicada por el Consejo Federal de Inversiones en 2014, y en la Antología de Poesía del Sur Argentino, publicada por Editorial Inolas Postman, Alemania, en 2019. En 2007 y 2015 representó a la provincia de Santa Cruz en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. En 2023, su libro Restos de Ciudad fue elegido para ser publicado en la primera edición del Fondo Editorial Santacruceño, FES. El mismo año fue reconocido por la Legislatura de Santa Cruz por su trayectoria y labor literaria. Desde 2019 colabora en La Rama, revista literaria de Santa Cruz. Está la presentación de Restos de Ciudad de Jorge Curinao. Él es el ganador del Fondo Editorial Santacruceño. En la mesa lo acompañan la directora provincial Gabriela Luque y el secretario de Estado Oscar Cart. Bienvenidos. Bueno, finalmente acomodamos los papeles, acomodamos todos, acomodamos los libros y aquí estamos. Buenas tardes, buenas noches, depende cómo queramos decirlo, a todos y a todas los que nos acompañan. Bienvenidos a este auditorio del Complejo Cultural Santa Cruz. Esta es la última de las actividades aquí en el auditorio, pero para nosotros es la más importante. La verdad que podríamos decir que toda la feria es un camino para llegar a esto de alguna manera, porque Jorge Curinao, a quien le agradecemos, no solo que esté aquí, sino todo el trabajo que ha realizado. Realmente, Jorge es el primer ganador del Fondo Editorial Santacruceño, un proyecto que durante, podríamos decir, décadas fue acariciado por distintos grupos de acá, de la provincia de Santa Cruz, pero que finalmente se hizo realidad con la Ley 3731 y que hizo posible la primera convocatoria. En este caso fue convocatoria de poesía. Se llamó a los autores y autoras santacruceños a presentar un poemario, y en ese proceso de selección intervinimos también, por una parte, de Santa Cruz, a través de la persona de Isi Vázquez, que fue finalmente quien estuvo representando, por el plan de lectura del Consejo Provincial de Educación, la profesora Marta Pereira, que no nos puede acompañar hoy por un tema de salud, la profesora Patricia Vega, ¿sí?, tanto como suplente de la Secretaría de Estado de Cultura como representando a la UNPA, la poeta y editora Florencia Lobo, de la editora cultural de Tierra del Fuego, que en ese momento Flor estaba a cargo de la editora cultural, ahora anda de viaje por Europa, y quien les habla, Gabriela Luque, directora provincial de Promoción y Articulación Cultural, Secretaría de Estado de Cultura. Más formal, porque es importantísimo. Yo no sé hasta qué punto todos, y me incluyo, tomamos conciencia de lo que significa un fondo editorial y de lo que significa tener un libro, en este caso de un poeta de dilatadísima trayectoria,
no es un poeta que recién se inicia, y eso creo que explica también por qué hay tanta gente aquí. Está llena esta sala, Jorge, y esto es por vos y por vos. Eso sin duda. Entonces, me parece que eso también tiene que ver con esto, con una producción sostenida en el tiempo. Vamos a hablar un poquito de esto. Pero yo quería simplemente leer algo de lo que escribimos como jurados. Restos de ciudad se trata de un poemario dividido en 3 partes que abre con un epígrafe de Fernando Pessoa que ya predice cierta atmósfera y la presencia del viento, gran protagonista del paisaje patagónico. En total, 45 poemas breves. Los 6 últimos, pertenecientes a la tercera parte, cambian el formato. Son más bien poemas en prosa, de un lenguaje llano, sin adornos, sin figuras, que sin embargo en su mayoría sorprenden, conmueven, invitan a la relectura. Si bien se encausa en lo que se da a llamar la poesía del yo, con lo cotidiano y la historia personal como principal motor, en este libro se encuentra originalidad, tanto en cuanto a lo que dicen los poemas, como en cuanto a cómo lo dicen. La poesía no cae en lugares comunes, brinda la experiencia de lo nuevo, encuentra formas de decir lo que no se puede decir de otra manera. Para esto, la poesía de Jorge Curinao no utiliza fuegos artificiales y estridencias que aturden, más que revelan. No es una cáscara vacía, no es un vistoso envoltorio que en el fondo no contiene nada. Todo lo contrario. A veces los poemas son como las flechas. Para que lleguen bien a destino y entren más profundo, es mejor que viajen livianas, sin rebarbas, sin mayores adornos que puedan desviarles el rumbo. Es mejor el filo y la concisión para llegar al hueso. Despojados de todo hojarasca, en estos textos aparecen frases que brillan y al brillar iluminan. En el libro hay un equilibrio medido. Se percibe una unidad retórica y temática. Es interesante también destacar el juego que se establece entre los títulos y los poemas. Muchas veces los títulos completan el sentido, trazan una pista. En otros casos, por el contrario, la extrañeza que generan provocan la relectura y así los múltiples sentidos que se disparan. Concluyendo, esta obra merece ser ganadora del Fondo Editorial Santacruceño y por lo tanto ser publicada. Ese fue el dictamen del jurado. Bueno, nos quedamos sin palabras. En realidad se podría decir mucho más, pero esto es apenas un dictamen, apenas y no tan apenas, ¿no? Y a mí me gustaría, para comenzar, este libro, que en su aparente sencillez, los que saben, y acá hay mucha gente de poesía dando vueltas, saben que la sencillez tiene una retórica propia, ¿no? Y que todo aquello que parece sencillo no tiene nada de simple, todo lo contrario. En este libro intervinieron no solo la mano principal, la de su hacedor, la de Jorge Curinao, ¿sí? Aclaremos, estos se presentaron por seudónimo, ¿no? Pues, digamos, todos estos libros se presentaron, todos estos proyectos se presentaron con seudónimo. Jorge también es quien propuso la fotografía y las fotografías internas, la fotografía de la tapa, que dispara también múltiples significados, ¿sí? Y también las fotografías internas. El trabajo de diseño, de maquetación estuvo a cargo de Ariel Di Leo, que nos viene acompañando en este tipo de proyectos como editor. Ariel es el editor de la revista Libro La Rama. También en este trabajo, que está realizado desde el Fondo Editorial, obviamente, en esta oportunidad tenemos, en vez de un prólogo, ¿sí?, por su extensión,
que conocen a Jorge saben que la extensión de los poemas de Jorge cada vez van trabajando más la brevedad, aunque algunos nos sorprenden, no hay que confiarse que siempre son así, pero mayoritariamente trabajan la brevedad. Y en el estudio que tenemos al final, del cual yo quería quizás o no leer algo, veremos, depende de lo que nos pida el público, tenemos un trabajo muy específico desarrollando análisis o proponiéndonos un análisis de algunas de esas imágenes donde el viento prevalece. Y el viento también, yo coincido absolutamente con ese análisis, el viento construye una retórica, el viento construye un lenguaje, el viento construye cada uno de esos versos y va armando cada poema. Eso es algo que venimos observando, la veo en amor ahí, venimos observando en los poemarios de Jorge. Bueno, Jorge, a mí me parece que sería hora de leer algo. Hola, buenas noches. Gracias a todos por estar acá presentes. Feliz Día del Padre a los que son padres. Nada, preparé un pequeño texto que no lo terminé y se los quería compartir y bueno, después no sé, ustedes dirán cómo sigue la cosa. Dice así: todo comenzó acá, en este lugar, hace unos 17 años, o quizás fue antes. En las mesas de la biblioteca Inoion Lenzi trabajé los poemas de Sábanas de Viento, mi primer libro, junto al escritor Carlos Belloín. En esos años trabajaba en Los Indios, el histórico club de bowling de la calle Pasteur. Ahí acomodaba esos benditos palos de bowling hasta cualquier hora de la madrugada. Para palos, ese es el nombre del oficio. En esas paredes también escribí poemas. Siempre escribí poemas. Por eso digo que la poesía no está solo en los libros o en los encuentros de poesía. La poesía va por otro lado. Siempre es así. En el 2006 me presenté al concurso que organizaba el municipio y que consistía en la elección de un libro inédito para publicar. Ese era el premio, 500 ejemplares. Me presenté y tuve la suerte de ser seleccionado. A veces también es una cuestión de suerte, pienso ahora. Cecilia Mandini fue una de las jurados y cada 13 de julio le mando un mensajito a modo de agradecimiento para recordárselo. Por eso, insisto en la importancia del rol del Estado en promocionar y difundir este tipo de actividades. Es una manera de defender el acceso democrático y transparente a la cultura. Al igual que el concurso Mi Primer Libro, celebro que exista hoy en la provincia el Fondo Editorial Santacruceño. Deseo que cada año crezca, que cada vez que se presenten más autores. Nos salva el alma este tipo de concursos. Nos hace mejores como comunidad. La literatura nos salva el alma. La poesía me acompaña desde siempre, desde muy chico. Tenía 8 años cuando encontraron muerto a Sebastián, mi papá. Durante los 36 días que estuvo desaparecido, rezaba para que volviera. Hace poco me di cuenta que el rezo es una forma de poesía, o la poesía es una forma de rezar. También rezaba en el comedor escolar, antes del plato de comida. Eso fue parte de mi infancia, de mi historia. Justo hoy que se celebra el Día del Padre, tal vez sea una señal, una buena señal. En el 2006 perdí a Guillermo, mi hermano. Perder a un hermano a esa edad es una de las experiencias más dolorosas. Esa vez sí que el mundo se me vino abajo, pero estaban mis sobrinos. Por ellos seguí, y también por mi mamá. Y la poesía seguía estando ahí, para sostenerme. Mi hermano era una de las pocas personas que sabía que escribía poemas.
Me insistía para que lo hiciera y alguna vez en una de sus bandas de rock hicimos algunas canciones juntos. Tanto él como mi papá están aquí hoy presentes de alguna manera. Me siento honrado y agradecido de este premio. Ser distinguido en mi ciudad, en mi provincia, me llena de orgullo. Me pone contento lo que sucede alrededor mío. Quiero decir, la alegría de mis vecinos de Gregores, el barrio con más rock de la ciudad, mis vecinos del Bicentenario, los compañeros de laburo, los poetas amigos. Restos de Ciudad es una obra que tiene 45 poemas, algunos en verso libre y otros, los que cierran el libro, escritos en prosa. Con respecto a mis anteriores trabajos, es otra búsqueda. Mi voz poética ha ido cambiando a lo largo de estos años y también me encuentra en otra etapa de mi vida. Sentí la felicidad en la escritura. Es un trabajo que propone un juego con el lector, un juego de colores intensos. Mis anteriores trabajos tenían que ver con la noche, pero no la noche de la bohemia, sino esa que te lleva al encierro y te llena de preguntas. Hoy, esa noche se ha ido transformando en día, en amanecer, en sauce, en esas pedaleadas eternas contra el viento. Esto es lo mismo que le digo a los más jóvenes, a los que se inician en la poesía. La poesía es hermosa, pero también se puede convertir en un juego muy peligroso. Tengan mucho cuidado. Si están mal, no lean a Pizarnik, lean la poesía chilena, Atelier, a Floridor Pérez. Muchas gracias. Así que a mí me pone muy contento que haya sido Jorge el primero que haya sido editado, porque me parece que es parte de la historia, ¿no? Es así, o sea, ya es parte de la historia de nuestra provincia, y qué mejor reconocimiento para una persona de nuestra provincia, para una persona que en la literatura, en el cuerpo, en su forma de vida, se ve una forma que tenemos de vivir en la Santa Cruceña, la Santa Cruceña, ¿no? Como actitudes, formas de caminar. Creo que el santacruceño que camina contra el viento, donde no haya, y todas estas cosas identifican a un autor como Jorge. Así que la verdad particularmente estoy muy contento de que hayas sido tu libro, porque también conozco tu trabajo y también conocemos el desahogo que hay en este trabajo y lo importante que te ha hecho en la vida, no solo para superar cosas o para contar o estar en cosas tuyas, sino para que todos y todas nosotros y nosotras podamos identificarnos en ese vacío, en ese viento, en esa estepa patagónica, en cada una de las combinaciones que haces con las palabras. Así que nada, yo quería felicitarte y bueno, contarte que tenemos un par de cosas más que quedaron pendientes de Buenos Aires, pero ante todo quería pedirle que le demos un fuerte aplauso a Jorge porque se lo merece. Y antes de hacer entrega tenemos un certificado que nos quedó en Buenos Aires, que viene de la legislatura, que viene del Senado concretamente. A mí me gustaría leer un par de poemas. ¿Sí? Y después, si la gente te pide, no sé, como quieras. No lo dije, pero en la contratapa Jorge eligió unas palabras de Iris Jiménez, a quien muchos y muchas de acá conocemos. Iris es una poeta y docente de Río Negro, que es la representante, la coordinadora del plan de lectura de Río Negro, y es una gran compañera de ruta de todos los poetas y poetas patagónicos, porque integra eso. Oscar hacía alusión a algo. Jorge integra las redes de la Patagonia
más allá de que lo conozcan personalmente o no. A cualquier lugar donde uno va, todo el mundo sabe quién es Jorge Culinao. Y se tiene que ver con ese trabajo persistente de mandar los libros, de su mismo blog, de invitarnos a compartir. Eso es una tarea maravillosa. Que de esa manera va creciendo la poesía, la literatura. Y estas palabras justamente, digamos, las palabras de Iris también nos hablan de este territorio que compartimos. Eso también quería destacarlo. Todas esas propuestas son propuestas del mismo Jorge. Las tomó nuestro editor y las realizó. Bueno, tenemos los primeros, a ver, no lo dijimos, estaba demorado un camión en Cruz del Sur con los insumos para las impresiones, así que por eso tenemos los primeros libros que lograron salir gracias a la imprenta oficial. Aclaremos eso. Bueno, así lo dejamos con las ganas también, ¿no? Retrato. Ahora el viento amainó como si hubiera terminado una guerra. Ese niño frente al plato vacío descifra el color de las hojas, el paso del tiempo. Así inicia este poemario. Era imposible no seguir leyendo. Era imposible. Vamos por dos más. El seudónimo, ahora que lo recuerdo, era mío. Manifiesto. Lo realmente difícil en la poesía es escribir sobre la felicidad. Lo intenté, pero no pude. No sé, debo ser algo masoquista, porque siempre cuando escribo la palabra felicidad, la borro y la vuelvo a escribir. Imagino que la felicidad es también eso, borrar y volver a escribir. Arte poética. Las palabras como animales domésticos. Cuando salen, muestran sus dientes. Bueno, y este es un poema, el poema 6, porque bueno, pues, la última parte son 6 poemas en prosa. Y bueno, está muy presente el viento en este libro. Así que bueno, dice así. El viento no da tregua. Pienso en la chica que se peinaba a lo Pizarnik. Pienso en los perros, en la manera en que cierran sus ojos. Pienso en los niños. Ellos nunca se quejan del viento. Pienso en el mar furioso, el mismo que se llevó a mi padre. Pienso en las bolsas de nylon que se aferran a los alambrados hasta volverse parte del paisaje. Pienso en el rezo del viento en las chapas de zinc. Lo cierto es que nunca sentí tanto tu presencia como hoy que entré en mi pequeña casa de madera y abrí las ventanas y me pareció escuchar tu voz. Lo cierto es que nunca había pensado tanto en el viento. Muchas gracias. Bueno, se habrán dado cuenta que en estos 45 poemas no hay ninguno que se pueda pasar por alto, al contrario. Sí, yo les dije que hay, a la manera de epílogo, de un posfacio, hay un estudio de Ana Laferrière que se llama Maneras de vencer la muerte. Quienes trabajamos poesía sabemos que la primera lectura es la más valiosa y es la que hace cada uno, pero Ana hace hincapié en algunas cuestiones que a mí me parece que son importantísimas y que tienen que ver con analizar esa figura del viento, ese símbolo que en la poesía de Jorge Culinao es tan fuerte. Muchas veces, vuelvo a mirar a Moro, muchas veces discutimos ese tema de trabajar aquellos elementos que forman más bien parte de toda una poética de tipo regionalista. ¿Sí? Muchas veces discutimos, se ha discutido y hay
famosísimos debates acerca de cuestiones como poner al viento o al glaciar, o cuestiones así, la estepa. En realidad no pasa por ahí. El lenguaje poético construye su propio paisaje y el viento de Jorge es mucho más que el viento que cualquier desprevenido puede pensar. Yo me río de esos debates porque la literatura de América Latina se construyó primero con el paisaje. Entonces, no era una mala palabra. Cada momento, cada época y cada sujeto hacedor le dio su impronta. Tenemos para entregar un certificado que me gustaría que se lo entregaras vos, Oscar, ¿sí? Que es el reconocimiento del Senado de la Nación. Esto se iba a entregar en Buenos Aires, pero no tuvimos un desfasaje y no se entregó. Les cuento, esta es una propuesta de la senadora Ana María Llanos, que todos los años entrega a los que son seleccionados, ¿no? por la Secretaría de Cultura, por la Biblioteca Lenzi, para que participen de la Feria Internacional del Libro. Y este es el primero también que se le entrega a un autor seleccionado por el Fondo Editorial. Así que, exactamente. Esa era la novedad. Esta era la novedad del diploma. Bueno. Como bien dijo, ahora hacemos un dúo. Como bien dijo Jorge, y lo he escuchado desde fines de marzo que se dio a conocer el veredicto, la gente en la calle, los que conocen a Jorge, que son muchísimos, están muy contentos de que sea el primer ganador del Fondo Editorial Santacruceño. Creo que eso dice mucho, ¿sí? No solo dice mucho de la calidad de persona de Jorge, dice mucho acerca de una escritura, ¿sí? La poesía de todos los géneros siempre es el género más complicado, y sin embargo, probablemente muchos no hayan leído a Jorge, pero saben quién es, y nos ha pasado la experiencia de tenerlo por allí de visita en la universidad o en alguna escuela, ¿sí? Y produce un acercamiento especial. Eso no lo logra cualquiera. Y también lo sabemos. Bueno, creo que podemos ir cerrando este encuentro. Pronto esperamos que se nos libere todo y tengamos todos los ejemplares, lo que les corresponde por ley al autor. Los fondos editoriales trabajan, a ver, cada obra de fondo editorial, hay una parte que se entrega al autor, hay un porcentaje, y hay otro porcentaje, dejando de lado los que quedan en bibliotecas, que se destina a la venta a un precio bajo, pero existe eso, porque de esa manera podemos seguir editando. Hay una próxima convocatoria muy prontamente, ¿sí? En realidad la convocatoria va a salir a comienzos de agosto y cuando les diga el género se van a dar cuenta por qué. La próxima convocatoria es narrativa, puntualmente novela, y así como esta convocatoria de poesía tuvo en el horizonte la figura de Flora Rodríguez Lofredo, esa otra convocatoria tendrá en el horizonte la figura de Héctor López. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchísimas voces nuevas y eso es maravilloso. De hecho, esta feria hemos tenido muchísimas voces que desconocíamos absolutamente, pero también sabemos que hay nombres que marcaron con todas las discusiones posibles, cosa que me parece perfecto, que haya discusiones al respecto, que marcaron también una huella. Entonces también nos reconocemos de esa manera. La próxima convocatoria, ya lo sabrán porque lo vamos a hacer públicamente también, va a ser novela. Muchísimas gracias y nos seguimos encontrando.